muy interesante tu observación sobre la realidad. Gracias, gracias por la franqueza. Creo que tenemos en línea a Sergio Oste. Sergio, ¿estás por ahí? Hola, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo va a todos? Vamos a ver, Sergio. Bueno, Sergio es presidente del Tribunal de Cuentas de San Luis, presidente del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, gran amigo, y nos ha dado esta mano de estar presente acá y justamente conversando con Néstor, ¿no? Y con las chicas, justamente poder tener este tiempo de reflexión, no solamente de conferencistas, sino a su vez de reflexión sobre las realidades que tenemos acá en nuestro país. Gracias, Sergio, te doy la palabra. Bueno, primero, gracias a vos por la convocatoria y tengo un retorno acá, ¿no? Muy fuerte. ¿Cómo lo saco? A ver ahí. No me... Ahí está. Bueno, la verdad que estoy muy agradecido por la convocatoria tuya, Aníbal, como siempre, tan amable y considerado con mi presencia, y bueno, y por supuesto compartir la... ¿Se escucha bien? ¿Sale bien? Sí, perfecto. Y por supuesto que con todos los amigos presentes, compartir la mesa, aunque sea a distancia, con Néstor Paredes, con Mónica, Vanina, no he tenido el gusto de trabajar con ella, pero bueno, una mesa muy, muy importante, y Augusto Narde es un amigo de muchos años. Yo te diría que hasta hemos compartido en otras décadas para una picada de fútbol. Así bueno. La verdad que el tema que a mí me ha tocado, que es la situación federal de la Fundación de Cuentas, a modo de introducción, voy a contar qué es el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, órgano y organismo de control público de la República Argentina. Esta es una asociación que nos nuclea a todos los organismos de control público del país, todos los tribunales de cuentas de las provincias, algunos municipales, y también la auditoría de la ciudad autónoma y la auditoría de la provincia de Salta. Nos reunimos 4 veces al año. La segunda reunión ha sido aquí en la vecina provincia de Catamarca, que terminó este viernes. Y bueno, yo hoy no podía compartir presencialmente esta reunión porque tenía que participar. Me había comprometido en la inauguración de un edificio aquí en Termas, con la autoridad de Termas. Y bueno, y hoy acudimos a ese compromiso realmente, porque entender que un edificio con un lugar confortable para el recurso humano del organismo de control hace también en la calidad del resultado de su trabajo, ¿no? Además, nos integramos con los vecinos brasileños ahí a través de la SUD, y actualmente hemos firmado, hemos suscrito acuerdo con el Estado de Paraguay, que participa juntamente con la SUD y la Argentina en esta organización. Me atrevo a decir que conocemos meridianamente los pormenores de la realidad del control en los estados asociados. Por otra parte, estamos trabajando en la Red Federal de Control Público, con alcance nacional, cuya presidencia está a cargo de la Sindicatura General de la Nación. A través de ella controlamos la ejecución de los programas de políticas públicas, que está diseminado en todo el territorio de la República Argentina. Y esta red se ha logrado a partir de acuerdos entre los organismos de control de los estados autónomos y los organismos de control nacional, como en el caso de la SIGENT. Uno de los mayores desafíos que hemos llevado adelante estos últimos tiempos es el control del plan de vacunación COVID-19, ejecutado en plena pandemia. O sea, siempre lo he manifestado, que nuestros auditores son también
héroes, junto con todos aquellos que estuvieron comprometidos en el plan de vacunación, los médicos, enfermeros, todos los que se hicieron cargo de hacer frente a la pandemia, la gente de seguridad, toda la infraestructura y todo lo que estuvieron vinculados en este tema para poder salvar la vida de la Argentina y de los argentinos. No está de más decir que el control de los recursos públicos es uno de los pilares del sistema republicano de gobierno y que la sociedad demanda cada vez más ejercer este control republicano. La administración de los bienes y los recursos demanda la necesidad de los organismos de control. Aquí aparece una gran pregunta. ¿Cómo controlamos? Para responder esta pregunta es necesario previamente aclarar algunos conceptos, como qué es la rendición de cuentas de los fondos públicos. Para responder esta cuestión, primero vamos a decir qué no es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas no es, como decía Néstor recién hace rato, la rendición de cuentas no es la presentación ante la legislatura del balance general o también llamada cuenta general del ejercicio. No es esto. Aquí solamente estamos frente a la obligación que tiene el Poder Ejecutivo de exponer y contrastar el balance del ejercicio anual contra el mandato que le dio la legislatura al Ejecutivo, mediante una sanción de una ley previa a la ejecución, que es la Ley de Presupuesto del Recurso y Gasto, y por la cual la legislatura le ordena cómo recaudar y cómo gastar. Vencido el año fiscal, el Ejecutivo hace esta presentación. Claramente, este acto no es una rendición de cuentas documentada de ejecución de cada gasto. La rendición de cuentas es otra cosa. Esto que quiero aclarar de la rendición de cuentas, porque tiene que ver con el modelo de los organismos de control en Argentina. La rendición de cuentas es quien tiene a cargo la administración del dinero público, tiene la obligación de rendirlo. Una vez que ejecuta el dinero público, debe acreditar mediante una documentación respaldatoria cómo administró ese recurso. Y cuando el órgano de control que lo tiene por rendido porque ha cumplido los preceptos legales, recién allí este organismo de control dicta un acto administrativo de aprobación. El órgano de control allí recién lo libera al funcionario, al administrador, a quien tuvo a su cargo la disposición de este bien, recién ahí lo libera de ese cargo. O sea, hasta allí la persona no está liberada de responder administrativamente de esta responsabilidad. Entendida esta gran diferencia, recién ahí podemos avanzar para hablar de los sistemas de control argentino. A fines del milenio pasado apareció en Argentina, y digo a fines del milenio pasado porque es así. En ese momento se entendía que era una corriente reformista, moderna. Se decía que fiscalizar las cuentas públicas e informar al Poder Legislativo era suficiente. Esto significa que mirar e informar. Con esa concepción desaparece la obligación de rendir cuentas. Esa corriente del pensamiento fue la que nutrió a la Ley de Administración Financiera allá por el año 1992, quien fue la creadora del AGN, de la Auditoría General de la Nación, y que más tarde fue por la Constitución del 94, después se le dio recambio constitucional a través del artículo 85. Pero ¿qué sucedió después? A principios del siglo XXI, esa concepción ya quedó obsoleta. Esa concepción modernista quedó obsoleta. ¿Por qué? Porque en ese nuevo milenio se dictó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la cual la adherimos por ley del Congreso de la Nación, a través de aquella sanción legislativa 26097, cuyo articulado en lo pertinente, le voy a tomar el atrevimiento de leer, pero simplemente la parte pertinente, muy cortito lo que quiero referirme. El artículo primero, la finalidad de la presente convención es, dice, en el inciso C, promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Ya habla en el artículo primero
inciso tercero, de la obligación de rendir cuentas. El artículo 5 dice, cuando habla de políticas y prácticas de prevención de la corrupción, dice que cada Estado parte formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas que reflejen los principios del Ministerio de la Ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas. Cada Estado parte procurará evaluar periódicamente sus instrumentos jurídicos. O sea, ¿qué está diciendo? Que hay que adaptarlo a esta obligación. Y por último, el artículo 6 de aquella convención internacional habla de los órganos de prevención contra la corrupción. Y dice, cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción con medidas tales como a. Aplicación de las políticas a que se hace alusión en el artículo 5, creo que era organismo para que rindan cuenta. Dice, después en el segundo inciso, que cada Estado parte, porque acá está lo otro, hay que darle las herramientas al organismo de control. Si queremos tener un organismo eficiente y eficaz, tiene que tener herramientas. Y dice el artículo 2 de la Convención Internacional, de la cual Argentina es parte. Cada Estado parte otorgará al órgano o a los órganos mencionados en el párrafo primero del presente artículo la independencia necesaria de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida. Debe proporcionársele los recursos materiales y el personal especializado. Esta convención tiene carácter supralegal para la nación argentina. ¿Por qué? Porque es uno de los convenios que encaja dentro de lo que dice el artículo 75, inciso 22 de la misma Constitución. Ahora corresponde preguntarnos si es posible adecuar la Auditoría General de la Nación al sistema de rendición de cuentas y otorgarle las facultades jurisdiccionales y sancionatorias sin necesidad de reformar la Constitución y así cumplir con los estándares acordados en los tratados internacionales. La respuesta es sí, es posible, ya que el mismo artículo 85 de la Constitución prevé que el Congreso de la Nación debe dictar una ley que establezca sus funciones. De hecho, hay varios proyectos, incluso uno del mismo exministro presidente de la AGN, Leandro Despuy. Más allá del nombre que le demos, que lo rotulemos a este organismo de control, se llame auditoría, se llame Tribunal de Cuentas, como se llame, debe cumplir con los requerimientos de control acordados en normas superiores a la ley del Congreso de la Nación, como es el acuerdo internacional referenciado, al cual el mismo Congreso se ha sometido a respetar con la sanción de la ley del año 2006. Y Augusto Narde está ahí presente, sabe perfectamente esto que voy a manifestarme con respecto a las hermanas Repúblicas Federativas de Brasil. Brasil cumple acabadamente con estos estándares. Todos sus 32 estados federativos rinden cuenta al tribunal, da cuentas de cada estado federal. Y en el caso del Tribunal de Cuentas de la Unión, también se rinde cuenta a los fondos federales al TCU, de cual Narde conoce, mi amigo conoce bastante del tema. Además, hay que considerar que en el siglo pasado podía entenderse la dificultad material que podía causar el hecho práctico de la rendición voluminosa de papeles a través de expedientes físicos. Pero hoy, con la digitalización y la tramitación electrónica del sistema de expedientes, los analizadores de datos que nos pueden visualizar el incumplimiento de procesos
o de sus normas con un simple sistema de alerta. Tampoco podemos dejar de considerar la innovación inmediata que tendremos con la aplicación inminente de la inteligencia artificial como herramienta para la aplicación del control de las ejecuciones presupuestarias. Hoy, créanme, y en un futuro inmediato, no tenemos ninguna razón práctica para decir que no estamos en condiciones de asumir una rendición de cuentas voluminosa. Solo tenemos que ordenar legislativamente la obligación de rendir cuentas y empoderar a los organismos de control y herramientas necesarias para lograr el cumplimiento. Porque si tenemos todas las leyes, pero no tenemos herramientas, o tenemos organismos sin presupuesto, estamos en lo mismo. Es como que tenemos un auto de Fórmula 1 y no tenemos nada para largar la carrera. Por último, quiero hacer una reflexión. Me voy a referir a un escritor, Paul Sack. Él dice, es uno de los fundadores de la neuroeconomía. En su libro La molécula de la felicidad, en su publicación, describe cómo se desarrolla la empatía social y el apego a las normas, que hoy hablamos mucho del apego a las normas. Todos los que me han precedido hemos recalcado sobre esta cuestión. En este trabajo, el autor propone la conexión entre la empatía y la cohesión social. Proviene esencialmente, dice él, de la oxitocina. Expresa que además de hacernos sentir bien, es la clave de la moralidad humana. Y nos dice que esta hormona aumenta cuando la gente se le da una muestra de confianza. Es decir, somos empáticos. Allí se reproduce un círculo virtuoso en el funcionamiento de lo social. En conexión con esta línea científica del pensamiento, me atrevería a decir que es necesario que los organismos de control, todos los organismos de control, generen una confianza necesaria para que los ciudadanos encuentren en estos el reaseguro de lo legal y lo moral, para así creer que los bienes y los recursos públicos están bien custodiados. Así que bueno, esto es para cerrar. Agradezco de ya la convocatoria. No he podido estar presente en forma física, pero yo sé que le doy un gran abrazo a todos los amigos a la distancia. Nada más, muchas gracias.